Este auto parece una compra perfecta. Buen consumo de combustible, reputación de confiabilidad, espacio familiar y la famosa durabilidad japonesa que tantos compradores buscan. Pero hay algo que muchos no descubren hasta después de comprarlo. El Toyota RAV4 es uno de los SUV más vendidos del mundo, pero incluso los autos más confiables tienen debilidades. Y cuando se trata de ciertas fallas específicas, algunos propietarios han terminado pagando miles de dólares en reparaciones que jamás esperaban. Hoy en Sobre Ruedas vamos a hablar con total honestidad. No para atacar al RAV4, sino para que, si estás pensando en comprar uno o ya tienes uno, sepas exactamente qué problemas debes revisar antes de que sea demasiado tarde. Porque algunas de estas fallas aparecen después de los 100.000 kilómetros, pero otras pueden aparecer incluso antes. Y lo más importante, varias de ellas se pueden evitar si sabes qué buscar. Así que quédate hasta el final, porque la última falla es probablemente la más cara de todas. Bienvenido a Sobre Ruedas, el mejor canal de coches. ¿Por qué el Toyota RAV4 se volvió tan popular? Para entender por qué tanta gente compra este vehículo, primero hay que entender lo que representa el Toyota RAV4. Cuando apareció por primera vez en los años 90, fue uno de los pioneros del segmento de los SUV compactos. Era más pequeño que una camioneta tradicional, más cómodo que un todoterreno puro y más práctico que un sedán familiar. Y con el paso de los años, Toyota fue perfeccionando la fórmula. Más tecnología, más seguridad, más eficiencia. Hoy el RAV4 compite directamente con modelos como Honda CR, Nissan Rogue, Mazda CX-5, Hyundai Tucson. Pero el RAV4 tiene algo que muchos compradores valoran muchísimo: su reputación de confiabilidad. Durante décadas, Toyota construyó una imagen basada en autos que duran cientos de miles de kilómetros. Y en muchos casos, esa reputación está bien ganada. Hay propietarios que han manejado sus RAV4 durante 300.000 kilómetros sin problemas graves. Pero eso no significa que todos los modelos estén libres de defectos. De hecho, algunas generaciones específicas han presentado fallas que, si no se detectan a tiempo, pueden convertirse en reparaciones bastante costosas. Y aquí es donde entramos en la parte importante del vídeo. Problema número 1. Consumo excesivo de aceite en algunos motores. Uno de los problemas más conocidos en ciertos modelos del RAV4 está relacionado con el consumo de aceite del motor. Este problema apareció especialmente en algunas unidades fabricadas entre 2006 y 2011 con motores de 4 cilindros. Muchos propietarios comenzaron a notar algo extraño. El aceite del motor desaparecía mucho más rápido de lo normal. Estamos hablando de situaciones donde el motor podía consumir más de 1 litro de aceite entre cambios. Al principio puede parecer algo menor, pero con el tiempo se convierte en un problema serio. Porque si el nivel de aceite baja demasiado, el motor empieza a trabajar sin la lubricación adecuada. Y eso puede causar desgaste prematuro, daños internos, incluso una falla completa del motor. Reparar un motor dañado por falta de lubricación puede costar fácilmente entre $3.000 y $6.000 dependiendo del país y el taller. ¿Cómo evitar este problema? Si estás comprando un RAV4 usado de esos años, revisa 3 cosas. Primero, historial de mantenimiento. Segundo, consumo de aceite entre cambios. Tercero, revisa el escape buscando humo azul. El humo azul es una señal clara de que el motor está quemando aceite. Si ves eso, es una bandera roja. Problema número 2. Problemas con la transmisión automática. El segundo problema es menos común, pero puede ser aún más caro. Algunos propietarios han reportado fallas en la transmisión automática, especialmente en modelos con alto kilometraje. Los síntomas suelen empezar de forma sutil. Cambios bruscos, retraso al acelerar, vibraciones al cambiar de marcha. Muchos conductores ignoran estas señales pensando que es algo menor. Pero cuando la transmisión empieza a fallar, el problema casi siempre empeora con el tiempo. Y una reparación de transmisión automática puede costar entre $3.500 y $5.000. En algunos casos incluso más si es necesario reemplazar la transmisión completa. La buena noticia es que este problema casi siempre tiene señales de advertencia. Si estás probando un RAV4 usado, presta atención a cambios suaves, respuesta al acelerar, ruidos extraños al cambiar de marcha. Y si sientes tirones o golpes en la transmisión, vale la pena pensarlo 2 veces antes de comprar. Problema número 3. Problemas con la batería en versiones híbridas. El RAV4 híbrido es uno de los SUV más eficientes del mercado, pero también introduce un componente que no existe en las versiones tradicionales: la batería híbrida. En general, las baterías híbridas de Toyota son bastante duraderas. Muchas duran más de 200.000 kilómetros sin problemas, pero cuando finalmente fallan,
El costo puede ser significativo. Reemplazar una batería híbrida puede costar entre $2,000 y $4,000 dependiendo del mercado. Ahora bien, esto no significa que debas evitar el RAV4 híbrido. De hecho, muchos propietarios nunca tienen que reemplazar la batería. Pero es importante considerar este costo potencial si estás comprando una unidad con muchos años o kilometraje elevado. Y aquí hay un consejo clave. Antes de comprar un RAV4 híbrido usado, revisa estado de la batería, historial del sistema híbrido, diagnóstico electrónico. Muchos talleres pueden hacer un escaneo que muestra la salud de la batería. Y eso puede ahorrarte una sorpresa bastante cara. Problema número 4. Problemas con el sistema AWD. Muchos compradores eligen el RAV4 con tracción en las 4 ruedas pensando en mayor seguridad y capacidad en caminos difíciles. Y en la mayoría de los casos funciona muy bien. Pero algunos propietarios han reportado problemas con el sistema AWD, especialmente relacionados con el acoplamiento trasero. Cuando este componente empieza a fallar, los síntomas pueden incluir ruidos en la parte trasera, vibraciones, pérdida de tracción. El problema es que este tipo de reparación no siempre es barato. Dependiendo del componente afectado, la reparación puede superar los $1,500 o incluso $2,000. Para evitar esto, es importante revisar el mantenimiento del sistema de tracción. Muchos propietarios olvidan cambiar los fluidos del diferencial y del sistema AWD, pero estos fluidos son clave para la durabilidad del sistema. Problema número 5. Problemas con el sistema eléctrico y sensores. Y ahora llegamos a una de las fallas más frustrantes. Los sistemas electrónicos. Los modelos más recientes del RAV4 vienen cargados de tecnología. Sensores, asistencias de conducción, pantallas, módulos electrónicos. Todo esto mejora la experiencia de manejo, pero también aumenta la complejidad. Algunos propietarios han reportado problemas con sensores de asistencia, cámaras o advertencias electrónicas que aparecen sin razón aparente. Muchas veces el problema no es grave, pero diagnosticarlo puede llevar tiempo. Y los módulos electrónicos no siempre son baratos de reemplazar. Dependiendo del componente, una reparación electrónica puede costar entre $500 y $1,500. Ahora hablemos de algo que muchos compradores pasan por alto. ¿Cómo se siente realmente vivir con un RAV4 todos los días? En ciudad, el RAV4 es cómodo. Tiene buena visibilidad, una posición de manejo elevada y un consumo de combustible bastante razonable. Para familias pequeñas o personas que necesitan espacio extra, funciona muy bien. En viajes largos también es un vehículo bastante competente. Tiene buen espacio para pasajeros, una cajuela generosa y un manejo estable en carretera. Pero donde realmente se nota la diferencia entre una buena unidad y una problemática es en el mantenimiento. Un RAV4 bien cuidado puede ser extremadamente confiable, pero uno con mantenimiento descuidado puede empezar a acumular problemas. Y cuando esos problemas aparecen en conjunto, el costo total puede ser mucho mayor de lo que el comprador esperaba. El Toyota RAV4 tiene uno de los mejores valores de reventa en el segmento de SUV compactos. Esto significa que incluso después de varios años, muchos propietarios pueden venderlo a buen precio. Pero hay una condición: debe estar bien mantenido. Un RAV4 con historial de mantenimiento completo se vende rápido. Uno con problemas mecánicos, no tanto. Y cuando aparecen fallas importantes, el valor puede caer mucho más rápido de lo esperado. ¿Aún vale la pena comprar un Toyota RAV4? La respuesta corta es sí, pero con ciertas condiciones. El RAV4 sigue siendo uno de los SUV más confiables del mercado. Tiene buen consumo, buena seguridad y una reputación sólida. Sin embargo, no es perfecto, y comprar uno sin investigar puede llevarte a gastar mucho más de lo que pensabas. La clave está en elegir bien. Revisar el año del modelo, revisar historial de mantenimiento y hacer una inspección mecánica antes de comprar. Entonces, ¿deberías evitar el Toyota RAV4? No necesariamente, pero tampoco deberías comprarlo a ciegas. Si encuentras una unidad bien cuidada, con mantenimiento documentado y sin señales de estos problemas, puede ser una excelente compra que te dure muchos años. Pero si detectas alguno de los problemas que mencionamos hoy, lo más inteligente puede ser seguir buscando. Porque en el mercado automotriz, la diferencia entre una buena compra y un error de miles de dólares muchas veces está en los detalles que nadie revisa. Y si quieres seguir aprendiendo cómo evitar malas decisiones al comprar un auto usado, suscríbete a Sobre Ruedas. Aquí analizamos los autos con total honestidad, para que tu próxima compra sea una buena decisión y no un dolor de cabeza. No te vayas sin suscribirte.